Presidente, presupuesto para las municipalidades, centros poblados y un fondo especial para las mancomunidades. A su vez, señor presidente, está previsto la construcción de la central térmica y el gasoducto a Quillabamba, y esperamos que el gasoducto surandino se haga realidad. Finalmente, presidente, el tema de seguridad muy importante en la Convención y el BRAE. Necesitamos presupuesto para la construcción de comisarías de la Policía Nacional. Me pide una interrupción el congresista Angulo. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Para solicitar lo siguiente: exonérese el pliego presupuestario del Gobierno Regional del Departamento de la Libertad de la prohibición establecida en los artículos 6º y 9º de la presente Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, de la 9ª disposición transitoria de la Ley número 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el artículo 7º de la Ley número 29874, y demás normas que se opongan o limiten su aplicación para el reajuste o nivelación del incentivo laboral a los trabajadores comprendidos bajo el régimen del Decreto Legislativo número 276, que se otorga a través del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo, y facúltese al titular del pliego a disponer de los recursos directamente recaudados provenientes de las transferencias para los comités de administración del Fondo de Asistencia y Estímulo CAFAE y de los remanentes de los recursos ordinarios de libre disponibilidad. Congresista Castañaduy. Pidió una interrupción, ¿no? Muchas gracias, congresista Latorre. Muchas gracias, presidente. Presidente, los gobiernos regionales y locales tienen muchos recursos. Solicitamos, señor presidente, que se les autorice a ellos a que puedan hacer transferencia de recursos financieros, también como bienes muebles e inmuebles, a favor del Ministerio Público, para lo cual proponemos la siguiente redacción: autorícese a los gobiernos regionales y gobiernos locales para transferir recursos con excepción de la proveniente de la fuente de financiamiento, operaciones oficiales de crédito, para la ejecución de proyectos de inversión, así como bienes muebles e inmuebles a título gratuito y conforme a las disposiciones legales vigentes a favor del Ministerio Público. La transferencia de recursos se aprueba mediante acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal, respectivamente, previa suscripción de convenio e informe favorable de la Oficina de Presupuesto y la Oficina de Administración, de las que hagan sus veces. Asimismo, autorícese al Ministerio Público a transferir recursos a los gobiernos regionales y locales para la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco de convenio de cooperación interinstitucional que incluye cofinanciamiento. Muchas gracias, congresista Latorre. Muchas gracias, presidente. Congresista Latorre. Termine, por favor. Muchas gracias, presidente. Reiterando mi pedido al Ministerio de Educación, a OIFE, hacer realidad la construcción de los colegios emblemáticos. En este caso, el caso del Colegio Manco II ya tiene expediente completo, ministra, y esperamos, acá se encuentran los dirigentes, padres de familia y docentes de este colegio, y también un apoyo para el equipamiento por los 50 años que el próximo año cumple el Colegio La Convención. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Medina Ortiz. Muchas gracias, señor presidente. Me solicitan dos interrupciones, el congresista Cama y luego el congresista Tapia, con su venia. Congresista Cama. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Solamente para solicitar para mis distritos más pobres de mi región de Puno la inclusión de los siguientes disposiciones complementarias en el dictamen del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013. Disposiciones complementarias: autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir recursos provenientes de las fuentes financieras de recursos ordinarios de la Municipalidad Distrital de Ananea hasta por la suma de 3.600.675.46 para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera La Rinconada Reiticucho, proyecto aprobado mediante el código SNIF 146467, ubicado en el distrito de Ananea.
Disposición complementaria final. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir recursos provenientes de las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios de la Universidad Nacional de Juliaca, hasta por la suma de 9.998.654.49. Adelante. Congresista Tapia, adelante. Gracias, presidente. Se ha decidido que en el proyecto de presupuesto general República 2013 que se autorice bonos para los médicos para mayo, para diciembre y en mayo, y también para los profesionales no médicos, pero nos estamos olvidando del personal asistencial no profesional de la salud. Por lo tanto, solicito autorízase al Ministerio de Salud para otorgar un bono extraordinario de 2.500 soles a favor del personal asistencial no profesional de la salud en el mes de diciembre de 2012 y en el mes de mayo de 2013. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Medina. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Expresando un saludo a nuestros señores ministros. Uno de los proyectos que es consecuencia de la lucha del pueblo de Andahuaylas, señor presidente, es la construcción del hospital, que ha sido recogido por el anterior gobierno en los tramos finales. Sin embargo, este proyecto no ha podido ser licitado hasta la fecha, ha sido declarada nulo. Por eso solicito se autorice la continuidad del proyecto con código de SNIP 72278, construcción del hospital de Andahuaylas, que tiene un presupuesto de 59.347.747 nuevos soles. En el tema del asfaltado de las carreteras hemos avanzado en Apurímac y hay que reconocer, aquí está el ministro de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, es necesario señalar que hay dos tramos importantísimos que deben ser asfaltadas en Andahuaylas. Una es la carretera del aeropuerto de Huancabamba, donde usted, señor presidente, estuvo hace poco, hacia la ciudad de Andahuaylas, que tiene un recorrido de 18 kilómetros. Adicionalmente, el tramo del ramal de Pacucha al distrito de Pacucha, de 7 kilómetros. Ambos proyectos de asfaltado deben ser considerados de prioridad, de necesidad pública y preferente interés nacional. Asimismo, señor presidente, la ciudad de Andahuaylas tiene aproximadamente 60.000 habitantes y no tiene un servicio de saneamiento básico. Todas las aguas servidas van al río Chumbao. Por eso solicito se declare de necesidad pública y preferente interés nacional el proyecto de inversión pública con código de SNIP 130269, ampliación y mejoramiento de las localidades de Andahuaylas y Talavera, que tiene un presupuesto en el perfil de 45.108.832 millones de nuevos soles, con cargo al presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Muchas gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra el congresista Neira Guamaní. Señor presidente, me está pidiendo interrupción Carla Schaeffer y el congresista Bengolea. Muy bien, si usted permite. Schaeffer, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Un pedido tan importante de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Sabemos que es una institución que podría solucionar los problemas sociales que existen en este momento en nuestro país. El gran problema es el desorden territorial que existe en este país. Ellos están pidiendo 3 millones de soles para implementar una plataforma de infraestructura tecnológica que soporte las soluciones de administración y gestión de los bienes del Estado. Necesitamos que el Instituto Nacional de Estadística requiere un apoyo a fin de que los recursos humanos de esta organización sean homologados en concordancia con las instituciones del Poder Judicial.
No sabemos qué ha pasado con el presupuesto para el mantenimiento de los caminos rurales y de los caminos rurales de los departamentos. 163 alcaldes están sorprendidos. Bien, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Dos cuestiones rápidas. En la disposición 30ª complementaria, señores ministros, se está precisando que las contrataciones del Estado peruano con otro Estado no están dentro del alcance del decreto legislativo 1017 y se está precisando un procedimiento. Sin embargo, señor ministro, en este procedimiento no se está contemplando la intervención de la Contraloría General de la República. Por transparencia, yo solicitaría que se deje constancia en esta disposición 30ª. Y la otra que me preocupa es la 31ª, que está exceptuando una serie de normas, lo que será el proyecto 2 de la línea básica del metro de Lima del sistema eléctrico. Me preocupa mucho porque esto significaría que sin análisis de costo y beneficio, sin proyecto viabilizado por el SNIP, estaría adjudicándose una obra de 3.000 millones de dólares más o menos, sin estudios técnicos. Acá hay una cuestión de transparencia que me parece muy importante, probablemente tiene una respuesta para ello, pero si no es así, muestro mi preocupación por esta 31ª disposición complementaria. Muchísimas gracias. Bien, congresista Neira. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, para saludar al señor primer ministro y su gabinete. Permítame hacer dos peticiones relacionadas de educación de beneficio de región de Ayacucho. En primer favor, del Colegio Mariscal Cáceres de Ayacucho. El Colegio Mariscal Cáceres fue fundado el 31 de agosto de 1848, durante el gobierno de gran mariscal Ramón Castilla. En numerosas generaciones peruanos han estudiado en el Colegio Mariscal Cáceres, han destacado diferentes campos como ciencias, artes, deportes y la política. Actualmente, sus 133 aulas de estudiantes, más de 5.000 alumnos, mañana y tarde, noche, estos alumnos estudian bajo la responsabilidad de 204 profesores. No obstante, el tiempo de la escasez de recursos económicos ocasionó graves deterioros de las instalaciones de colegio, al extremo que en el año 2010 la Defensa Civil declaró en alto riesgo el pabellón de 1 al 6, contados con condiciones mínimas de inseguridad. Felizmente, el año 2009, el Colegio Mariscal Cáceres fue incorporado en el programa de recuperación de instituciones educativas importantes a fin de poder ser rehabilitadas y sus instalaciones siendo exoneradas del SMIT. En la fecha de sus expedientes técnicos se encuentra concluido en la razón, porque pido que para el siguiente año pueda contar con presupuesto que permita iniciar su ejecución. En segundo lugar, señor presidente, solicito que pueda hacer una precisión de disposición 37º relacionada en uso de los recursos de las universidades que no han considerado en el FOCAM, a razones porque propongo que el siguiente texto, el 37º, las universidades públicas, institutos tecnológicos y pedagógicos durante el año 2013 pueden destinar sus recursos por concepto de canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM, Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea para financiamiento y lo demás siguiente. Hablando, señor presidente, señores ministros, el caso de Mariscal Cáceres es el colegio emblemático que tiene conocimiento la señora ministra, que han venido sus dirigentes, sus autoridades siempre, porque ese colegio está en totalmente deterioro. A ver si tengan en cuenta para próximos presupuestos, próximo año. Considérenme eso, y todo esto seguramente todo el pueblo de Ayacucho le agradecerá.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, congresista Neira. Congresista César Irupaía. Gracias, señor presidente. Me está pidiendo interrupción el congresista Rayada y el congresista Otárola, por favor. Congresista Reinaga, tiene la interrupción. Presidente, quiero aprovechar para incorporar dentro de disposiciones complementarias y finales una declárese de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción del canal de irrigación de Suitujocha, encargándose al Ministerio de Agricultura financiar su ejecución para el año 2013. En igual condición, otro artículo, declárese de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del proyecto mejoramiento de la atención de los servicios de salud en el segundo nivel de atención categoría 2.2, sexto nivel de complejidad del nuevo hospital de Andahuaylas, Apurímac. El Ministerio de Salud y el Gobierno Regional del Departamento de Apurímac financia su ejecución para el año 2013. También declárese de necesidad pública y preferente interés nacional el proyecto mejoramiento de ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Chuquibambía, distrito Chuquibambía, provincia de Agrava, Apurímac. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento financia su ejecución para el año 2013. Y por último, declárese de necesidad y preferente interés nacional la construcción de la comisaría del distrito de Ranracancha, provincia de Chinchero, región Apurímac. El Ministerio del Interior financia su ejecución para el año 2013, siendo Apurímac uno de los 2 departamentos más pobres de todo el país que necesita bastante subsidio y apoyo económico para poder resarcir la brecha de la desigualdad que todavía sigue asentado en dicha región. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Freddy Otárola. Sí, presidente, muy breve. El tema del decreto 037, que bien lo puso el congresista Reinaga. El año pasado nosotros logramos evitar que se cometa el abuso de exigirles sentencia judicial con la condición de cosa juzgada para que se les pueda permitir gozar de beneficios que por ley se les otorgaba. Por eso exigimos y pedimos 300 millones de nuevos soles, como se estaba programado, para que se incorporen al presupuesto y comencemos a pagar la deuda social que el Estado tiene con todos los peruanos. Apoyo totalmente esa idea, presidente, porque quienes estaban con el decreto legislativo, con la resolución 037, se encuentran del decreto de urgencia totalmente burlados. Por otro lado, presidente, el Archivo General de la Nación, los trabajadores están con ingresos de 850 soles o 700 soles, por eso es que pedimos una asignación especial para que de alguna manera puedan cubrir la alicaída economía que tienen. Finalmente, presidente, soy de Ancash y pedimos que se mantenga el presupuesto para el colegio La Libertad de Huaraz, uno de los colegios históricos de nuestra patria, y para el colegio María Auxiliadora de Carhuaz, un colegio que se construyó en 1970 y que hoy día se está cayendo, poniendo en riesgo la integridad física de los niños. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Irupaía. Gracias, señor presidente. Continuidad de otros gastos. Señor presidente, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios que provee el Estado a cargo de los recursos no ejecutados durante el año 2012, así como para fortalecer los servicios que actualmente vienen entregando a la población, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En tal sentido, resulta necesario que se autorice la incorporación a su presupuesto institucional del año fiscal 2013 en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios dichos saldos. Por lo que se propone la siguiente disposición: para garantizar la continuidad de las actividades a cargo de los pliegos que a continuación se menciona, autorícese a incorporar a su presupuesto institucional del año fiscal 2013 en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios los recursos no ejecutados en el presupuesto institucional del año fiscal 2012 por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios con los siguientes pliegos: en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales,
los recursos transferidos durante el año fiscal 2012 en la genérica del gasto 2.6 de adquisición de activos no financieros para el financiamiento de programas presupuestales en materia de salud en el marco del artículo 2 de la ley 29912, así como los recursos transferidos para la ejecución del Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y mejoramiento de acceso a los servicios oncológicos en el Perú y enfermedades raras o huérfanas en el marco del numeral 3.2 del artículo 3 de la ley 29912 y para el financiamiento de estudios de preinversión de las redes funcionales estratégicos en el marco del numeral 2 del artículo 4 de la ley 29912, recursos que se ejecutarán conforme a lo dispuesto en dicha ley. En el pliego del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los recursos no ejecutados en el año fiscal 2012, los presupuestos institucionales de dicho pliego en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios asignados para proyectos de inversión pública en el programa para generación de empleo social inclusivo, Trabaja Perú, con el fin de destinarlos al financiamiento durante el año fiscal 2013 de proyectos de inversión pública que se ejecuten en el marco del mencionado programa. Asimismo, autorícese a dicho ministerio, a través del programa para la generación de empleo social inclusivo, Trabaja Perú, a destinar durante el año fiscal 2013 los recursos los que se refiere el presente literal a otros proyectos de inversión pública de dicho programa determinado. La incorporación de los recursos a los que se refiere de la presente disposición se realiza hasta el 28 de febrero de 2013 mediante el decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Sector correspondiente, previo informe favorable de la Dirección General del Presupuesto Público, quedando Continúe, congresista europeo. De la Dirección General del Presupuesto Público, quedando expuesto a lo dispuesto en el literal A del numeral 7.1 del artículo 7 del texto único ordenado en la ley 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, y su modificación es aprobada mediante el Decreto Supremo número 066 de 2009 EF. Lo dispuesto en los párrafos precedentes es aplicable siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en los presupuestos institucionales del año fiscal 2013 por parte del respectivo pliego, para sí mismo programa presupuestal o activo según corresponde y la misma meta presupuestaria. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, congresista Irupaía. Congresista Rogelio Cánchez. Congresista Cánchez. Gracias, señor presidente. Por su intermedio me pido interrupción al congresista Guayama y al congresista Castañorí. Congresista Guayama, atiende la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cánchez. Saludar, presidente, el presupuesto 2013, que es 13.5% mayor que el presupuesto 2012. Definitivamente, ese es un presupuesto de inclusión social. ¿Cómo no va a ser un presupuesto de inclusión social si se crea, por ejemplo, el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, FONIE, con una asignación de 600 millones para ejecución de proyectos de inversión pública, mediante una intervención simultánea en la infraestructura básica territorial como agua y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales? ¿Cómo no va a ser un presupuesto de inclusión social si se crea, por ejemplo, el Fondo Mi Riego, donde a partir de 2013 se crea el Fondo de Promoción de Riego en la Sierra, llamado Mi Riego, a cargo del Ministerio de Agricultura, con un monto ascendente a 1.000 millones, cuyos recursos se orientan a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura del uso de los recursos hídricos con fines agrícolas que tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país, ubicado por encima de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esta es inclusión social, presidente, dado pues que en los últimos años se invirtió en agricultura en la parte costa y esta vez en el 2013 se va a invertir 1.000 millones en la agricultura de la parte de la sierra. Asimismo, también resaltar lo presupuestado para la región Piura, por ejemplo, para la continuidad del proyecto hidroenergético de Alto Piura, 89 millones.
como por ejemplo 26 millones para el redimensionamiento del servicio de salud del Hospital de Apoyo 3 de Sullana, como por ejemplo 18 millones para el Hospital Nuestra Señora de la Mercedes de Paita, y así que podríamos enumerar los diversos proyectos para ejecutarse en el año 2013, presidente. También mencionar, por ejemplo, en la parte lo que es carreteras, se está considerando 10 millones para el mejoramiento de la carretera Sajinos, Ayabaca, Sochabamba, en la Sierra de Piura, en la provincia de Ayabaca. También la carretera Piura, que va hasta Guayaquil, la parte de Perú, 14 millones, donde va a unir pues los dos países de Perú y Ecuador. Finalmente, presidente, quiero pedir también que se presupueste para el 2013 la construcción del complejo deportivo municipal distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, Piura, con código SNIT 175564 en la Sierra Piurana de Ayabaca, porque los jóvenes de esa provincia también tienen derecho a practicar el deporte, presidente. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Castañodoy, tiene la interrupción. Muchas gracias, congresista Cánchez. Gracias, presidente, por esta benevolencia democrática a estas alturas de este debate. Presidente, solicitamos que se incorporen como disposiciones complementarias finales las siguientes. Primera, dispónese a la ejecución del proyecto de inversión pública, instalación, ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos asentados en las cuencas 1, 2 y 3 de la zona alta de Paita, Municipalidad Provincial de Paita, Departamento de Piura, con código SNIP número 53371, primera etapa con cargo al pliego del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el monto de 80 millones de nuevos soles. También asimismo la siguiente disposición complementaria final: autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a asignar el monto de 61.434.121 a 163 gobiernos locales destinados a cubrir las necesidades de mantenimiento vial rutinario 2013, los cuales complementan los 57 millones asignados en el PIA 2013 correspondiente a los gobiernos locales, permitiendo el mantenimiento adecuado de 20.000 kilómetros de caminos vecinales. Con este objeto, la Dirección General de Endeudamiento y Sector Público queda autorizada a depositar hasta el monto antes mencionado una cuenta de carácter intangible, para el cual el MTC, por vía descentralizado, comunicará a dicha dirección los montos destinados a cada gobierno local, lo mismo que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo 008-2007F. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se incorporarán los recursos ordinarios no devengados al 31 de diciembre de 2012 hasta el mes de febrero al presupuesto del año fiscal 2013, en el marco de lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo 017-2012F, para la continuación de las actividades de mantenimiento de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Asimismo, señor presidente, consideramos dentro de las disposiciones complementarias finales lo siguiente: exonérese por única vez a las siguientes entidades de lo establecido en el artículo 6 de la presente ley. Seguro Integral de Salud. Dicha acción se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del titular del sector, conforme a lo establecido en la ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Cánchez. Continúa, inicia congresista Cánchez. Sí. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, pedir al presidente de la Comisión de Presupuesto los siguientes aportes: modificación de la 44 disposición complementaria final, 44ª, autorícese al Gobierno Regional del Departamento de la Libertad para incorporar hasta el mes de marzo del 2013 los recursos no ejecutados al 31 de diciembre de 2012, a que se refiere el decreto de urgencia 043-2011 y la 62ª disposición complementaria final de la ley 29812, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2012, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a solicitud del Gobierno Regional del Departamento de la Libertad. Para efecto de la presente disposición, exceptúese de lo establecido en el artículo 7, párrafo 7.1, literal A, del texto único ordenado de la Ley 27.245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatoria, aprobado mediante Decreto Supremo 066-2009 EF. Asimismo, autorícese al Gobierno Regional del Departamento de la Libertad
para efectuar una transferencia financiera aprobada mediante acuerdo del Consejo Regional y previa suscripción de convenio a favor del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, con cargo a los recursos a que refiere el párrafo procedente, con el objeto de que el FONAFE pueda adquirir una draga para el mantenimiento de los puertos del litoral peruano y o para la solución definitiva de la reposición del borde costero de los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires, Huanchaco, ubicado en el distrito de Moche, Víctor Larco Herrera y Huanchaco, respectivamente, de la provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de su publicación de la presente ley. Asimismo, para la región Callao, en el sector educación, pido para el distrito de Bellavista, solicito el financiamiento de la instalación y construcción del servicio educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, que beneficiará a miles de alumnos en las carreras técnicas. En el sector de transportes y comunicaciones, el financiamiento de la construcción de la vía Costa Verde, costanera, tramo Callao, pero para tener la vía Costa Verde completa de Chorrillos al Callao, urge construir el tramo que corresponde al distrito de San Miguel. Por consiguiente, se solicita el financiamiento para la construcción de la Costa Verde tramo San Miguel, proyecto esperado por más de 40 años. Pido a usted, por ser de justicia, ya que mejorará las zonas marginales de San Miguel y del Callao, y pedirle al Ministerio de Vivienda, por favor, construcción e instalación del agua para Pachacútec, en Ventanilla, Callao, agua que por más de 20 años que vienen reclamando y esperando toda la población de Pachacútec. Sé que usted cumplirá este sueño para la zona de Pachacútec. Un agradecimiento especial. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Canches. Congresista Mariano Portugal. Congresista Portugal. No se distraiga. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Merino y el congresista Mesías. Congresista Merino, tiene la interrupción. Sí, presidente, nada más para, a través de la presidencia, pedirle al presidente de la Comisión de Presupuesto que se pueda integrar 14 proyectos con código de NIP de la provincia de la región Piura, donde hay de la provincia de Talara, de la Municipalidad Distrital de Yamango, de la Municipalidad Distrital de La Unión, con su código de NIP, y que son prácticamente parte de la inclusión social. De la misma manera también, de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, en Pacalmayo, La Libertad, son 4 proyectos con código de NIP y 5 proyectos de la región Tumbes, de la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen, de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, de la Municipalidad Provincial de Tumbes, que esperemos puedan ser incorporados en el presupuesto. Asimismo también, presidente, que se pueda incluir el anexo, 3 anexos para las personas con discapacidad que le voy a alcanzar al presidente de la Comisión de Presupuesto, que es parte de la inclusión social y que urgentemente necesitan incorporar en la ley de presupuesto. Debo también pedir, presidente, en lo que corresponde a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNAR, para que a través del Ministerio de Economía y Finanzas se pueda dar prioridad en la implementación de una nueva escala remunerativa sin que afecte el presupuesto nacional, del presupuesto institucional. Es por parte de la propia institución. Estos son los pedidos que quería hacer, presidente, y que espero sean considerados en la ley de presupuesto. Bien, congresista Guevara, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Señor presidente, para hacer un pedido a nombre de los trabajadores de la SUNAR que están solicitando que se autorice a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para que proponer al Ministerio de Economía y Finanzas una nueva escala remunerativa, de acuerdo al procedimiento establecido en la 4ª disposición transitoria de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para lo cual queda exceptuada de lo dispuesto de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2013. Por otro lado, señor presidente, aprovechando la oportunidad, también solicito que se incluya en el presupuesto de la República el proyecto de electrificación del distrito de Colasay, Jaén, con el código SNIP 203498. Este proyecto de inversión se financiará con cargo a los mayores ingresos que se autoricen al Ministerio de Energía y Minas del presupuesto del sector público y que transfiera los pliegos respectivos, previa declaratoria de viabilidad en el marco SNIP de los proyectos de inversión a los que se refiere la disposición. Gracias, señor presidente, y gracias, congresista Mariano Portugal. Congresista Portugal. Muchas gracias, presidente. En realidad, presidente, en el Perú hay muchos problemas que tienen que resolverse con el tema económico. Hay lineamientos para reducir la pobreza
y poder darles mejores condiciones de vida a nuestra población, en especial a la población del interior del país. Yo quiero ser concreto, sin parafraseo político, y solicitar a través suyo al presidente de la Comisión de Presupuesto pueda asumir la inclusión de una disposición complementaria final en la que declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional la construcción del nuevo Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en el departamento de Puno. Igualmente, la disposición complementaria final declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto de drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, con código SNIP 3880. Otra disposición complementaria final, declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional la construcción del complejo deportivo universitario en la ciudad universitaria, Universidad Nacional del Altiplano, con código SNIP 155222. Finalmente, señor presidente, en el presupuesto sustentado por varias instituciones, quiero referirme que se debe implementar un artículo en el que exonere al Consejo Nacional de la Magistratura de las restricciones establecidas en los artículos 6 y numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. Habida cuenta que esta entidad, señor presidente, tiene que nombrar jueces y fiscales para la implementación del Código Procesal Penal, especialmente en Lima, el Código Procesal Laboral, para que pueda implementarse en su oportunidad cuando este Congreso pueda aprobar la ley que autorice a los jueces y fiscales contralores. Lo que quiere decir que esta institución tiene que contratar personal altamente calificado para seleccionar y evaluar lo requerido por el Poder Judicial y el Ministerio Público, siendo cada vez en mayor número las necesidades de las instituciones antes mencionadas y lógicamente que tienen que estar acorde a la modernidad y a la implementación que se necesita. Señor presidente, finalmente quiero manifestar que hay muchos problemas sociales en el país. Precisamente hay instituciones y sectores que solicitan el aumento de sus saberes. Una de ellas es el Poder Judicial, y tenemos conocimiento que habría consensuado técnicamente el Poder Judicial con el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo pido a través de la Comisión de Presupuesto se pueda respetar esos acuerdos, esos consensuados, de manera tal que se pueda solucionar por lo menos entidad por entidad a través del tiempo. Habrá el presupuesto para poder atender a las diferentes entidades respecto de lo que son haberes y sueldos. Le agradezco, presidente, y estoy haciendo llegar estas proposiciones a través suyo al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, congresista Javier Velázquez Quesquén. Presidente, y saludo al primer ministro y a todos los ministros. En primer lugar, yo creo que es muy importante que hoy día se haya puesto de relieve que el presupuesto para el próximo año tiene un incremento de un poquito más del 13%, pero revisando las cifras me parece que hay que poner mucha cautela. Muchos de estos incrementos presupuestales para los sectores está yendo para gasto corriente. Hay que ponerle más fuerza al tema de la infraestructura. Esa fue una de las variantes que se utilizaron en la estrategia contracíclica para enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional. El ministro de Economía y el primer ministro han presentado un esquema conservador del contexto internacional. Nuestra economía está íntimamente vinculada a esos entornos cambiantes. Por eso creo que, y me preocupa, de que parte de este porcentaje de incremento del presupuesto esté yendo a gasto corriente y no para los temas y para los proyectos de inversión. Y además, cuando se anuncia que hay una gran parte del presupuesto de los sectores que no se van a poder ejecutar. En segundo lugar, acompañamos la propuesta del gobierno, especialmente el primer ministro, que ha planteado que el día 9 de diciembre creo que van a hacer una marcha en rechazo a la corrupción. La corrupción y la seguridad son hoy día los problemas que están afligiendo a la sociedad peruana.
Si ese es el propósito y esa es la voluntad política, lo que hay que llevar este propósito, esta voluntad política a la práctica es dándole a las instituciones tutelares las herramientas para que puedan hacer mejor el trabajo de lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, en primer lugar, quiero plantear, señor presidente, a través de usted, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía, para que las propuestas hechas por la Contraloría, para poder seguir ampliando su cobertura de intervención en todas las instancias del gobierno nacional, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, para que las oficinas de control institucional dependan funcional y presupuestalmente de la Contraloría, vayan progresivamente incorporándose al marco institucional. Y segundo, hay algo importante. Hemos dado una ley en virtud del cual estos funcionarios de las oficinas de control interno de las instituciones hoy día dependen de la Contraloría, pero los alcaldes y los presidentes regionales no les dan oficina, no les dan la infraestructura necesaria para que puedan desarrollar sus funciones. Por eso es que hay que poner una norma en el presupuesto para que estas obligaciones de las entidades públicas controladas puedan ser una obligación que venga por mandato de la ley. Y tercero, una preocupación. Hace varias semanas atrás vino el ministro de Energía a plantearnos la construcción de un gasoducto alterno donde iba a haber una intervención del Estado. Nosotros expresamos una preocupación porque la pregunta que hicimos era ¿cómo? Si nos están viniendo en sesión reservada a decir que Sendero Luminoso, que el grupo de Gabriel tiene controladas algunas zonas del área de influencia del proyecto, ¿cómo es que nosotros como Estado vamos a poner capital de riesgo y no estimular que la inversión privada haga esos desarrollos de esos proyectos? Se nos ofreció que se nos iba a traer la información y por eso es que a través del Ministerio de Energía y a través del Ministerio de Economía hemos pedido que se nos dé la información, porque la respuesta que queremos saber es cómo el Estado se va a embarcar a través de Petroperú con una transferencia de una importante cantidad de recursos para hacer un ducto en una zona donde nosotros mismos hemos reconocido que Sendero Luminoso y el terrorismo tiene un control. De tal manera que esa es una preocupación, señor presidente, y creo que las cifras y los argumentos técnicos que nos dé el gabinete nos convencerán que es todo lo contrario. Y tercero, señor presidente, con relación a Lambayeque, y tiene que ver con los departamentos del norte. No veo en el presupuesto una asignación sustantiva para prevenir los efectos de un eventual niño. No esperemos actuar sobre hechos consumados. Y en ese sentido, si bien es cierto, el ministro me ha explicado que el presupuesto se presentó en julio, pero es evidente que no solamente en el fondo de contingencia, sino en el sector correspondiente tiene que haber una partida para realizar los trabajos de prevención que permitan mitigar cualquier posibilidad de daño que puede ser controlado. En ese sentido dejo esta reflexión al gabinete y por último, señor presidente, afirmando de que el compromiso del país es que hay que seguir estimulando el crecimiento de la economía. La única posibilidad... Dele tiempo para concluir. Única posibilidad de legitimar este modelo, que es el que está generando prosperidad y bienestar a todos los peruanos, es trasladando los beneficios del crecimiento de la economía para que estos caminen y transiten por la avenida del desarrollo. Y eso pasa por ser más activos en lo que es invertir en infraestructura. Están muy bien los programas sociales. Está muy bien que hoy día hayan altos funcionarios que tengan buenas remuneraciones. Me parecería también bien y equitativo, justo y equitativo, que también a los trabajadores de las Fuerzas Armadas, a los trabajadores civiles, a los trabajadores del Poder Judicial, a los profesores, se les pueda pagar las obligaciones que todavía hay pendiente con ello. Pero no hay que perder el norte en ponerle mucho énfasis a la infraestructura. Presidente, mi colega Martín Belaúnde me pide una interrupción y la segunda me lo pide la congresista Julio Tevez y Marisol Espinosa. Si yo estuviera en su sitio, yo le diera la interrupción a los tres. Igual yo presente. El señor congresista, perdón. Congresista Belaúnde. Gracias, presidente. Voy a formular una pregunta muy breve.
al señor ministro de Economía y Finanzas. El día de hoy ha aparecido publicado en El Peruano una resolución de fecha 27 de noviembre firmada por el presidente de la Corte Suprema, en cuyo artículo segundo lo requiere al ministro de Economía y Finanzas para que proceda a asignar y transferir los recursos adicionales del Tesoro Público para el cumplimiento efectivo de determinadas escalas remunerativas de los señores magistrados del Poder Judicial. Entiendo que en lo que respecta al presente año esas cantidades no están presupuestadas. Sería interesante que el señor ministro de Economía y Finanzas pueda ilustrar al Congreso cómo va a darle cumplimiento o no a ese requerimiento. Creo yo que es importante eso para ilustración nuestra. Muchas gracias. Muy bien, la congresista Tevez. Gracias, señor presidente. Gracias a mi colega Javier Velázquez. No, solamente recordar que no solo son los programas sociales, señor presidente. Lo que aquí se trata es de impulsar con tareas concretas. Caso del Cusco, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Chincheros. Tenemos un proyecto ya viabilizado, el Hospital Antonio Lorena. Y otro tema importante, la masificación del gas, Javier, que es tan importante que el gas natural virtual pues finalmente llegue al Cusco y llegue a todas las regiones del sur. Ningún gobierno dio atención al sur. La respuesta del sur fue precisamente el ganar y el que el presidente Ollanta sea en este momento presidente de la República. En ese sentido es importante reconocer también el proyecto del gasoducto surandino. Nadie puede decir que uno va a irrumpir lo otro. Son acciones complementarias que finalmente va a haber un gasoducto surandino, va a haber la masificación del gas y finalmente es un proyecto que el sur, así como la costa ha sido atendido, el sur también va a ser atendido y con este gobierno. Muchas gracias. Nada más, señor presidente. Muy bien, por excepción, congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Javier. Señor presidente, la preocupación por el tema Puyango-Tumbes es uno de los temas pendientes también y solicitar que se pueda incluir en el presupuesto de inversión pública el tema de la irrigación de la margen derecha del río Tumbes. En la misma línea, el mejoramiento del canal de riego del padre del distrito Mochumí, provincia de Lambayeque, también de San José del distrito de Lambayeque. Y la preocupación, señor presidente, respaldando el pedido del congresista Santiago Gastañudí, de los 163 gobiernos locales que están preocupados por el tema del mantenimiento vial rutinario para el año 2013. Estas son algunas de las preocupaciones, señor presidente, que están vinculadas a infraestructura, tanto de riego como de canales y de caminos, que son fundamentales para el desarrollo de los pueblos del interior del país. Muchas gracias, Javier. Muy bien. Concluya, congresista. De generar conflictos. Si quieren quitar las plaquitas para tener la eternidad de las obras que nosotros dejamos iniciado, muy bien, cambien las placas. Pero lo importante es que hagan el aeropuerto de Chinchero, que lo dejamos casi iniciado, que hagan más que Siguas 2. El gasoducto del sur, que el presidente Humala ha ido y ha puesto la primera piedra, y ahora no hay gasoducto del sur. Entonces, yo creo que lo bien que le puede hacer al país y lo responsable es que le demos continuidad a todo lo bueno que se ha hecho. Y hay algunos por ahí que dicen, hay que acabar con el decreto de urgencia 04-2009 de los colegios emblemáticos, cuando he visto como 9 parlamentarios de Gana Perú que están pidiendo que en sus regiones se hagan los colegios emblemáticos. Me pide una interrupción el congresista Freddy Otárola. Ya no hay... Concluya, congresista. Concluya, congresista. Ha sido un lapsus. Concluya, presidente, si considero que es ofensiva... Concluya, por favor. Si el congresista Otárola considera que es ofensiva, retiro, la verdad, fue un lapsus. Concluya, congresista Velázquez. Presidente, solamente eso, exhortar. Creo que no hay necesidad de ser economista para saber que en los buenos momentos no hay que cargarnos de sobreoptimismo. Gasto corriente. Lo que necesitamos es, señor, cubrir el gran déficit de infraestructura que hay en el país. Y los proyectos más importantes me parece que están siendo impulsados lentamente. La exhortación al gobierno para que se entienda que es momento de seguir consolidando las reformas más importantes que se van haciendo en el país y que al 2021, cuando celebremos el bicentenario, podamos entregar un país en mejores condiciones que como nosotros lo dejamos. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Rosa Mavila.
Me pide una interrupción el congresista Mesías, estaba por ahí, me pidió. ¿No? Me pide una interrupción el congresista Otárola, señor, con su venia. Por haber sido aludido y interrumpido el congresista, iniciado por el congresista Otárola. Gracias. El congresista Javier Velázquez Quesquén tiene 30 años en el Congreso y no se acuerda de mi nombre, está con Alzheimer político, a pesar que nos conocemos hace 20 años, ¿no? Pero también me estoy confundiendo, no sé si es Javier o Agustín, ¿no? Pero en todo caso, lo único que quiero decirle es que este es el gobierno de la inclusión social y que esas posiciones neoliberales talibanes que solo buscan Estado policía y Estado militar no van a pasar. Este es un Estado que se compromete con la inclusión social y a eso vamos a apostar. Gracias, presidente. Congresista Mavila. Me pide por su intermedio también una interrupción el congresista Rimarachín. Congresista Rimarachín, tiene la interrupción. Gracias, presidente. 3 propuestas de disposiciones complementarias. 1. Dispóngase la elaboración de los estudios de preinversión correspondientes al proyecto de inversión pública construcción de la represa Pisit Santa Cruz Cajamarca con el código de SNIP 180.842 durante el año fiscal con cargo a los recursos y mayores ingresos que se autoricen al Ministerio de Agricultura. 2. Exonerar al Consejo Nacional de la Magistratura de las prohibiciones establecidas en los artículos 6 y numeral 8.1 de los artículos 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 por estar en una etapa de nombramiento de jueces y contratación de personal. Y 3. Autorícese a la Defensoría del Pueblo para la actualización de su escala remunerativa con cargo a su presupuesto institucional sin que comprometa recursos adicionales del Tesoro Público. Espero ser atendido, presidente, por ser de interés nacional estas 3 propuestas. Muchas gracias. Bien, congresista Mavila. Señor presidente, colegas, a lo largo del día en el debate del presupuesto se ha intentado hacer consenso en el sentido de que el presupuesto del 2003 prioriza el financiamiento de los programas sociales. Yo honestamente, colegas, no quiero ser mezquina y no quiero desconocer que hay un incremento en relación a algunos gastos sociales respecto del pasado año. Pero no podría decir, colegas, que los gastos sociales son la prioridad del presupuesto nacional. Y a las pruebas me remito. Los gastos estructurales en educación y salud, si bien se han incrementado, si sumamos salud de este año, ¿no? 9.994 millones, educación 16.712 millones, y los programas sociales emblemáticos del gobierno estaban planteados en 3.860 soles, aunque la ministra de Inclusión Social nos ha señalado que en la PIA va a trabajar con un presupuesto de 2.884 millones. Eso sumado, colegas, significa un monto de 20.496 millones. Y la totalidad del presupuesto público para el 2013 es del orden de 108.419 millones. Ergo, los programas de emergencia emblemáticos del gobierno, más los programas fundamentales, sociales, educación y salud, sumados, no llegan a constituir sino el 5% del presupuesto para el 2013. Y entonces avanzamos ancho, pero todavía nos falta mucho camino para llegar a la posada de Dulcinea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señor, quiero referir aquí que en materia de gastos fundamentales, como el gasto de salud, yo creo, señor, que si miramos competitivamente el gasto de salud, en concreto el 1.7% del Producto Bruto Interno, en comparación con cifras de países latinoamericanos, Brasil 4.7, Uruguay 3.8, Chile 2.9, México 2.8, definitivamente 1.7 frente al 2.15 de Paraguay, no llegamos, ni siquiera superamos el monto, la base de cálculo de 2% orientados a los gastos de salud. ¿Y cómo se comen estos números en la práctica? Varios congresistas han planteado la petición de recursos para servicios de salud para hospitales. Cuando hicimos la campaña electoral
con Ollanta-Humala-Tazo, ofreció la construcción de un hospital en cada distrito del país. Luego se corrigió esto porque se veía que no había capacidad real de gasto presupuestal sobre la materia. Eso está bien, colegas, para no hacer populismo, pero hay gastos que evidentemente son necesarios en función del porcentaje de la población. En el caso de Lima, por ejemplo, y le pregunté a la ministra de Salud, el tema de la unidad ejecutora de gasto para Huaycán es una necesidad insostenible, colegas. Hay 35 unidades ejecutoras de gasto del pliego 011 del Ministerio de Salud, y desde el ministro Tejada estaba programado como posibilidad que el hospital de Huaycán sea una unidad ejecutora de gasto. La ministra nos ha referido, sí va a ser unidad ejecutora, pero en realidad no basta solo avanzar en el tema burocrático, porque se trata de que se levante la declaración de emergencia y haya recursos reales, logística, recursos humanos, para destinarla, señor, a servicio de salud, a un porcentaje trascendente de la población referencial de atención especializada en Huaycán. El 2011 ha sido de 189.808 habitantes y la población total actual es de más de 200.000 habitantes de las zonas de Huaycán, Pariachi, Horacio Ceballos, Gloria Grande y otros. Y entonces aquí hay que distinguir en la ejecución de gasto, en organizar una burocracia y en organizar un servicio real orientado a sectores pobres de la población metropolitana de Lima y donde hayan recursos humanos y servicios de calidad. ¿Tanto demora organizar una unidad ejecutora de gasto, o la unidad ejecutora de gasto no se organiza para no gastar en elevar la calidad del servicio de salud en una zona populosa? Y quiero hablar también, señores, hablando de salud, de algo que quiero preguntarle a la ministra y espero que me responda negativamente. Ha llegado a mis oídos, ministra, que el Hospital Larco Herrera se pretendía privatizar, sacar a los locos pobres de este país del Larco Herrera. ¿Qué nervio hay que tocar, señores del gobierno? Tiempo para que concluya. No pueden perder su hábitat. Y por eso, señor, yo creo que ahí, conversando con los operadores de salud del Larco Herrera, se nos dijo que más bien lo que hay que hacer es atender más el tema de la salud mental y crear nuevos pabellones para organizar en esa área de terreno un servicio de salud para drogadicción, alcohol, ludopatía, enfermedades de salud mental que son urgentes para la población de Lima. Quiero también, señor, referir el tema, señor, de la discapacidad. Nosotros hemos aprobado por unanimidad en este Congreso una ley de discapacidad, pero eso, señor, que está corriendo su trámite por la insistencia, no invalida que en esta reunión hagamos una propuesta. En América Latina, señor, los discapacitados pobres que no se valen a sí mismos y que siendo pobres necesitan que un tercero los atienda, reciben, señor, un subsidio del Estado, una transferencia monetaria similar a Juntos, a hogares de madre en situación de pobreza que tengan entre sus miembros menores con discapacidad.